ese deseo de echar para adelante, como dicen, o sea, no sé qué hay adelante, pero para allá queríamos echar. El Valle de Aburrá se estira por más de 60 kilómetros en pleno centro del departamento antioqueño. El río Medellín es el hilo que entreteje de sur a norte 10 municipios que componen la segunda área metropolitana más poblada del país. Fue acá, en este paisaje abrupto, en el que las ciudades pelechan como un animal con garras entre las montañas y se enfrenta al terreno escarpado y por momentos brutal, que nació el sello electrónico colombiano Insurgentes, una creación de Juan Pablo López y luego de Daniel Uribe, más conocidos como Berraco y DJ Loma Linda, para que Colombia y el mundo conocieran las músicas electrónicas que se estaban produciendo en su territorio. Pero también fue un proyecto para disputarse el relato colonial que habíamos vivido desde siempre entre la música electrónica venida de afuera y la hecha en casa. A pesar de que su rótulo ante el mundo era Braindance from América Latina Sonic Hustlers, Insurgentes empezó a llamar la atención por la línea sonora de sus producciones y su discurso de manifiesto, con una estética frontal que era insistente en el mensaje. Música producida en Medellín, en Colombia, en Latinoamérica. Con el tiempo, su sonido y su discurso, romántico y rabioso y ficcional, creció la atención mediática por Insurgentes. Este vivió una época de auge, en el que se sentía una apuesta sólida, cohesionada, constante y bien pensada, que quizá no habíamos visto antes en la escena local. Hoy esa apuesta se vuelve legado, y viendo esas mismas montañas que vieron nacer al sello, despedimos a Insurgentes en uno de los clubes más activos de la escena paisa actualmente, 50-50. Pienso que Insurgentes fue el sosiego para los oídos y las búsquedas musicales de muchos ravers en el país, y también el germen de muchas cosas que se venían para la escena nacional y que estamos viviendo actualmente. Pero sobre todo fue un puente vivo y fértil entre Bogotá y Medellín, entre Colombia y Latinoamérica y entre el Valle de Aburrá y el mundo. Ver más allá de la montaña, siempre estaba esta idea de poder querer salir. Nosotros, tú sí sabes todo lo que deseábamos, esto que nos está pasando, o sea, y no como por el afán de figurar o por cosas que intoxican el alma, sino como por el deseo genuino de sacar la música y poder conocer el mundo a través de esto y llegar, pues ahora la gente que es amiga nuestra es gente que nosotros teníamos en un pedestal toda la puta vida. El tema de ser paisa o ser antioqueño o ser medianamente montañero, pues yo no me puedo llamar montañero, pues yo sí nací en una finca y en fin, pero como que todo eso, cuando llega uno al tecno, uno consume una imagen y una identidad muy europea que es otra imagen, ¿cierto? Es una persona, sí, acá estamos vestidos de negro, pero era como muy en el estilo Medellín, aparentar algo que no es y que no puede ser eso desde la identidad paisa. Como que no, es que no puede ser. O sea, habían cosas como nos reíamos de cosas que eran tecnocarrilera, ese tipo de cosas, eran bromas. Y al final es como que, pues ojo que estos son bromas, pero somos nosotros, ¿cierto? Y somos dos pelados de la montaña y hacemos esta música. Pero venga que viene de esto, estamos encerrados en las montañas y eso de pronto nos pone herméticos con el resto del país y nos hace algo diferentes. Pensamos que de pronto solamente servía para la montaña para adentro. Entonces para salir de la montaña también es muy bello y muy seguros de nosotros mismos, de quiénes somos y dónde estamos. Creo que a todos nos atraviesa un poco como la nostalgia. Cuando Insurgentes empezó a surgir, yo lo vi mucho desde afuera, porque no soy de Medellín. Era un sello que admiraba y que estaba empezando como a demarcarse pues como en el circuito. Y claro, pues fue igual algo muy, muy chévere cuando pude como tener ese contacto con Juan Pablo. Entonces yo creo que ahí viene también como la nostalgia, como de recordar como esa época en la que teníamos como esa correspondencia, sobre todo Juan Pablo y yo. Entonces sí, voy a poner algo de eso y cositas también como muy, muy acomodadas a esa estética que me recuerda como esa época con ellos.
Hay una sensación como mía, en lo particular, de nostalgia. He pertenecido como a la escena ya más o menos como 18 años. En este fragmento que fue para mí el pedazo de Insurgentes, siento que fue muy especial porque es como ese momento donde pude como establecer más como este es el sonido que yo quiero tocar o esto es lo que yo quiero hacer. Se siente un poquito de nostalgia, sin duda. Creo que ese es como el sentimiento predominante. A ver, si queríamos hacer como esta última fiesta, como una especie de homenaje de velorio y no dejar que el proyecto pues quedara ahí como en un limbo, nos parecía justo con la historia del sello y con los artistas tener como este momento, sobre todo el Medellín. Es bacano hoy porque es como la última vez que me sentí como en algo de Insurgentes, dado que ha habido en pues, todo este camino que ha resultado en otros lados también. Fue justo en Calle 9 hace mucho tiempo con una fiesta que llamaba Medellín Rave Society. Y era como volver a ver a Juli, volver a empezar temprano, hacerlo de día, que es como volver a esos momentos donde éramos como mucho más chiquitos, mucho más ingenuos en todo lo que, a donde hemos llegado ahora y es bello. Había como en ese momento de la génesis donde todavía como la cuestión de la identidad estaba apenas como empezándose a resolver, ¿cierto? Por la juventud naturalmente había mucha, digamos como un sentimiento de romantizar, de ingenuidad, pero que dentro de todo era muy bonito, era una ingenuidad bonita y era un simple como deseo y ganas de hacer las vueltas desde acá, de estar hartos, de mandar demos para afuera, de estar como pillando que no solo nosotros sino amigos de nosotros también pues como que estaban haciendo cosas valiosas y la idea era entonces como poder hacer una plataforma para que no solo nosotros sino ellos no tuvieran que estar mandando cosas afuera y empezar a tener salida. Yo siempre he dicho que la razón por la que estos proyectos han prosperado no solo es como por la imaginación que hemos tenido sino también como por como Dani y yo nos complementamos bien a la hora de crear este tipo de iniciativas, que no todo puede ser romance, ideas, sino también como visión, aterrizar los pies, números y todas esas vueltas que sí, hizo que rápidamente, digamos que Insurgentes coronara cosas que para nosotros parecían como súper lejanas y fue muy especial. Yo como durante varios años tuve con Merino una tienda de discos que se llamaba 12 y ese fue como un lugar bastante importante para nosotros pues también y como creería que hasta para el sello porque fue el lugar donde colisionaron Daniel y Juan Pablo y ahí se levantó la cosa y era un espacio donde hablábamos mucho de música. Cuando va a salir el primer disco, lo empezaron a vender en la tienda de discos 12, que la tenían Juliana y Merino. Yo les ayudaba a trabajar a ellos en la tienda cuando ellos tenían que tocar o algo, entonces yo me quedaba ahí trabajando. Y creo que hacete cuenta, un viernes estaban ellos, estábamos todos y va llegando un chico con una cajita de discos, que es Juan Pablo, y es como que, ay, tengo estos discos, y lo recibe Merino, y yo le pregunto como, ¿qué es esto? ¿Qué? Y me dijo, no, los trabaste para ello. Y lo pongo y digo, wow, pues como que, sí, era el primero de él que iba a salir, y claro, todo súper bonito, y yo, ay, qué nota tan. Y bueno, de ahí yo ya me mudo a Bogotá, y como pasa lo mismo, en mi cabeza estaba como que saquemos música de amigos que están haciendo unas cosas increíbles. Y en algún momento como que en todo lo que nos juntábamos, como que bueno, ¿por qué no hacemos esto los dos? Pues en vez de ponernos como a empujar un sello por acá y otro por acá, que la idea tiren como lo mismo, hagámoslo juntos. Y me acuerdo que estábamos en una pizzería en la cuarta con 2 en el centro, que yo vivía en el segundo piso de esa pizzería. Una pizza muy maluca. Pero de ahí fue cuando dijimos, listo, hagámosle. Entonces de ahí sale como el tercer disco, Don't Kill Them All. Y después sale lo primero que nos imaginamos que era Medellín Rave Society. Entonces Medellín Rave Society fue como listo, es el primer ejercicio de música de gente que conocemos que dan cosas increíbles. Sale Black Propaganda, sale Baker, sale Merino, sale Berraco con otro. Y ahí ya fue como listo, esto tiene sentido. Y teníamos muchos amigos en América del Sur que estaban con lo mismo. Entonces Cef, Mecas, Tomás Urquieta, es como eso. Pues eso es Insurgentes.
pues en ese momento nosotros podíamos empezar a hablar de Autechre, teníamos discos de Autechre, de Monolake, también de Aphex Twin, hay muchas historias pues como con eso, y eso era muy bacano porque éramos también como con esa sed de que algo pasara, o sea, como que, y de repente, y uno sabía que habían cosas que pasaban porque la tienda de repente a veces llegaba, no sé, alguien. Pues, por ejemplo, una historia que me pasó fue que yo toqué en una fiesta en Mansion y luego a la tienda llegó una persona que había ido a esta fiesta, que le había gustado, y era el ingeniero de sonido de Berghain. Entonces pasaban estas cosas de que se empezaban a cruzar como universos y como, ay, yo no puedo creer que es que acá tocara en ese momento Function, bueno, whatever. Pero sí creo que fue siempre como con esos gustos de afuera, pero también lo de acá, pero siempre llevándolo mucho más nerd. A mí, pues, Insurgente siempre me pareció como un sonido mucho más inteligente, pues, como, y eso es lo que más tristeza me da, que se vaya. A ver, nuestro espectro es bastante amplio, se pasa de amplio, ¿cierto? Entonces yo creo que eso también fue lo difícil de encontrar la identidad y entender que podíamos colisionar todas esas cosas, pero en la génesis de Insurgente yo creo que igual partía de un espíritu tecno, pero por las investigaciones propias creo que había otra corriente IDM extremadamente fuerte, todo el sur de Inglaterra y pues todo el Warp noventero, Autechre, Boards of Canada y pues otro lado más ambiental y los breaks de Ilian Tape y sellos como Ilian Tape o Northern Electronics o Osgood creo que también pues eran como trascendentales ahí pero entonces decíamos, hey, pero es que en Sudamérica también se puede hacer este tipo de música, ¿cierto? Sin caer. Por eso mira que es muy interesante, hay como las pulsiones, ¿cierto? Aquí hay muchas pulsiones, porque primero era esta sensación de aquí en Sudamérica también podemos hacer este tipo de música y más adelante después fue la pulsión con el dembow pero como qué hacemos con estos otros ritmos que están en el ADN y que nos hacen también como calentar, cómo ponemos todo esto en una conversación coherente, pero en los inicios de Insurgentes yo creo que esa era como ¿cierto? Yo no sé si entre los dos consciente o inconscientemente nos empujamos como a cosas que fueran como, por así decirlo, más complejas o más difíciles de digerir o más arriesgadas, independiente de donde vinieran, ¿cierto? Como que, no sé, la primera vez que uno escuchaba algo de Muslim Gauss, por más que ya era años sacando, pero la primera vez que escuchamos como que, uy, esto, cómo me como esto, o cómo me como la música electrónica de los 2000, que era bastante, como no está diseñada para la pista, y como que en todo eso había unos sonidos que coincidíamos bastante. Hay algo trascendental también en esta respuesta y es la fricción sónica, que nos estimulaba demasiado, incluso antesitos de Insurgentes, todo como el misticismo. Siento que también es una palabra clave acá porque nos volvíamos locos con artistas que tenían todavía cierta aura incógnita, una mística. Entonces, por ejemplo, en Detroit, con todo, valga la redundancia, el mito de Drexciya nos volvía locos. Y flipábamos con esas ideas y con esos textos y con esas cosas, pero también detonaba en nosotros la misma pregunta, bueno, ¿cómo sería la idea de este habitante cyborg sudaca? Y creo que ese también fue como el cimiento conceptual y el que incluso también nos hizo que después escribiéramos el manifiesto, y esa es la juventud también, o sea, soñar con esas cosas, y que lo importante es que también empujó en crear y en abrir y en soñar todo lo que pudimos construir, y que hoy como decía, se materializó incluso más de lo que nuestra imaginación nos permitía en ese momento. Mi
clic con lo que estaban ellos haciendo era básicamente desde el sonido, porque yo también tocaba música así. Entonces, cuando ya surgió como plataforma y todo, yo siento que por fin pude como acogerme como pegarme a un grupo más grande de personas que estaban empujando por mis mismos intereses, porque hasta ese momento, pues, en el caso mío, pues, de local, era como muy solitario el camino y pues era complicado. Éramos acá una comunidad, entonces esa red se empezaba a tejer porque éramos una comunidad pequeña, pero se iba expandiendo. Este ejemplo, como que yo lo llamaba así, como un sello familia, habían unas referencias, no sé, por ejemplo Northern Electronics siempre nos estimuló mucho por eso, porque era como, este es el parche de esta gente, de este territorio, ¿cierto? Hasta casi al mismo nivel de la música es lo más valioso, como generar algo en la gente y que se hayan abierto caminos para otras personas. Como que de alguna forma algo nos llegaba de esta persona de Manizales, de esta persona de Argentina, de esta persona de Chile. También en algún momento fue que dijimos, no, pues que empecemos a sacar mezclas de 1 hora de artistas de la región. Y era como una forma inicial de explorar el territorio. Orgánicamente llegan propuestas, llegan cosas, llegan sonidos o llegan nombres que empezamos a explorar, pero que siempre hemos hecho como un acompañamiento, como, vea, nuestra visión de esto que usted está haciendo es cómo podemos llegar allá y cómo usted lo puede trabajar de tal forma que se sienta tranquilo y cómodo y como que sea consensuado este trabajo en algo que resulte en un proyecto que tenga lo que nos imaginamos desde Insurgentes. Es algo que me parece muy chévere, que siento que a todos nos pasa, como justo lo que tú mencionabas ahorita, como desde como esta pasión inquieta de la juventud de querer explorar cosas y permitirse ser como más libre y caótico. Siento que cuando uno se va como refinando, irónicamente uno se va cogiendo como que se va encasillando mucho en un sonido, por ejemplo. Entonces a veces es necesario como volver y mirar como a esos momentos en donde uno se permitía como ser eso. Siento que eso fue como lo que más me marcó en ese momento, como el permitirme como explorar y hacer cosas nuevas. Y como te decía ahorita, como en esta correspondencia con Juan Pablo, surgió mucho también de eso, ¿cierto? O sea, los tracks se fueron conformando como alrededor de 1 año largo y era mucho como el explorar y que él me diera el feedback de qué era lo que estaba haciendo en ese momento, y luego yo le salía con un track así como muy loco y podría que le gustara o podría que no, ¿cierto? Era como una lotería, pero así se fue como armando el EP. El oído que tuvieron y el instinto que tuvieron para reconocer en ciertas personas, en ciertos artistas que podían estar empezando apenas o podían tener una faceta súper diferente, tecno, como más clásica, y que ellos les permitían como, pues era una puerta a explorar otro sonido de esas mismas, pues como de su misma creación, o personas un poco más bajo perfil. Creo que sí, como que a nivel local pusieron ahí sobre la mesa un par de, sí, como ciertos artistas que en este momento siento yo que son, pues, de los más importantes, obvio, de la ciudad y del país. Creo que igual ellos amplificaron unos sonidos que se generaron acá, pero la fuente de sonido yo diría que fue en Bogotá, o sea, como realmente donde, pues porque siento que acá era como de Medellín para afuera, me atrevería a decir. O sea, siento que acá la receptividad fue diferente, y aunque eran artistas varios de acá, de Baker o DJ Pai, pues, o Black Propaganda o Merino, era como si los estuvieran proyectando igual hacia afuera a nivel internacional y a nivel quizás pues sí, como de Bogotá y otras ciudades. ¿Sabes qué me hiciste acordar? De que la primera imagen que yo tuve en la cuenta de Facebook de Berraco era una imagen, ¿te acuerdas del grafitero Juega Siempre? Que él hacía un stencil muy poderoso, DJ Lu. Y bueno, yo por el camello que teníamos antes alguna vez lo entrevisté y me gustaba mucho su stencil, y era una imagen como de un arriero. Entonces era como esa idea, o sea, como, insisto, como el cyberarrieros, cyber sudaca, todas estas
como si la identidad empezando a querer como salir y respirar de formas como, sí, bueno, hasta chistosas, cutes, pero estaba ahí siempre súper presente. Yo tengo dos. Uno fue como la fiesta alrededor del vinilo de Medellín Rave Society, porque hubo como una forma de... Es Medellín y Medellín son varios colectivos. Y siempre han sido como muy separados. Y en ese momento fue como que venga, invitemos a todos y todos pueden tocar. Y entonces habían DJs que de pronto nunca se imaginaban tocar en una fiesta de otros colectivos y estábamos compartiendo el mismo escenario. Y el otro por la música y por lo que representó el proyecto de hacer el disco fue el Greal. Es medio loco porque es los dos en dos lados diferentes del mundo, coordinando cómo este disco se va a ver, cómo se va a ver, cómo va a ser, cómo se va a comunicar, cómo hay que pintar 300 carátulas e inventarse eso. Y todo lo que construimos, pues como que ese 10, haciéndole el guiño al 10, era... Ese 10 condensó todo lo que veníamos para atrás y lo condensó de una forma hermosa, con el manifiesto, con lo que representaba esa vasija futurista, la sangre. Tengo uno muy, muy vívido. Yo estaba viviendo acá en Medellín. Yo creo que esto fue justo después de pandemia o recién se estaba terminando la pandemia. Philip Sherburne tenía, bueno, todavía tienen con el Wookiee un programa que se llama Lapsus, bueno, no sé si todavía se llama así, y era un programa que pasaban los sábados que yo escuchaba con mucha asiduidad porque para nosotros es el uno, es el que más claro y el que mejor ha escrito sobre música electrónica y es un head por completo, no solo por sus reseñas de Pitchfork, sino también como por la forma en cómo cuenta y cómo narra. Y yo me acuerdo que, o sea, yo escuchaba este programa pues porque me gustaba escucharlo, pero también porque la selección que tenían era increíble. Y la primera vez entonces que estaba acá en mi casa en Medellín y fue la primera vez que él nos mencionó, yo recuerdo, o sea, yo literalmente grité. Mi ex señora salió y todo a ver como que qué había pasado porque era un grito de rabia. O sea, como de... O sea, yo... La forma en que me emocioné... Si es que me pongo mal ahora y todo, porque... Era como... Era con el remix de Mari Herser, de Grial. Pero entonces escuchar a Philip Sherburne decir... Por primera vez, desde Medellín, Colombia, Insurgentes, a mí me... Y porque era con rabia, porque era como el grito de... Aquí estamos en el mapa y nunca había pasado y que fuera él, entonces como que fue muy fuerte. Pues lo que dices, para empezar por ahí, es como que pasó una pandemia y ahí hubo como un gran silencio. Pues nos preguntamos ciertas cosas en esa pandemia, de hecho nos lo preguntábamos en llamadas. También escuchábamos otras cosas que pasaban en pandemia, era como, ok, porque esto suena, pero suena como de gente de por acá. Pues yo estaba en Suecia en ese momento y era como, porque suena... Y un día nos sentamos y dijimos, no, también está Nicolás de Bogotá, que está por acá, hablen que los tres hemos manifestado lo mismo, pero como en un teléfono roto, como que Nicolás le dijo a Juan Pablo, yo le he dicho a Juan Pablo me lo dijo a mí alguna vez y decidimos que Tardatrax era algo que iban a hacer en ese momento y hacemos el primer release y llega a la BBC de una con entrevista de Object Blue en ese momento, que era el EBG en el mapa de DJ Pai, y fue como que ok, pues como que uno se imagina, pues listo, se imagina el Resistir o el Medellín Rave Society y ahora, tantos años después, lo primero que pasa con este es una entrevista de una DJ super tesa en una radio súper importante. Bueno, o sea, como que empezamos bien, ¿cierto? Y el segundo y el tercero empiezan a tener eso. Y al mismo tiempo estábamos tocando más. Y al mismo tiempo
estaba creciendo toda una movida alrededor de lo que es la música electrónica latina, y Juan Pablo y yo nos vemos como en otros, mucho más ocupados en otros espacios, además de trabajos individuales pues del día a día. Y claro, gente se queda ahí como en un silencio, en un silencio hacia afuera, y internamente era como, ¿qué hacemos? O sea, como en la primera vez que nos tuvimos que preguntar, ¿será que cambiamos el Twitter a Tratatracks? ¿O será que cambiamos el SoundCloud a Tratatracks? O cuando surgen esas preguntas, como no, o cierto. Y pasa eso, pero siempre diciéndoles, hey, o sea, si vamos a dejar a Insurgentes en silencio o a un lado, hagámoslo bien, porque siempre nos enfocamos en eso, en todo lo que hemos hecho juntos. O sea, siempre es finito y con lo que le corresponde. La música de Tratatracks juega en otro lado, que es muy diferente a donde juega Insurgentes, que todavía hay otros sellos que siguen jugando. O sea, Alien Tape sigue haciendo Alien Tape y Osgood hasta cierto punto. Entonces, Sí, yo siento que era cuestión de tiempo, o sea, era una bomba que tenía que explotar, y que nosotros nos tomó tiempo comprender, más que aprender nos tocó desaprender para que todo esto pasara, y nos tomó trabajo entender bien todas las variables identitarias que estaban en juego, y sobre todo poner a conversar pues todas nuestras influencias, que no solamente se reducían a el eje de Detroit, Londres, Berlín, sino otras cosas que aquí pasaban. Entonces, cuando entendimos que no era una herejía combinarlas, como siempre nos habían dicho acá, y por el contexto en el que estaba el mundo, pues o sea, todo explotó. Para mí, Insurgentes creo que representa como en las escenas electrónicas. Yo siempre he hablado que no me gusta como cuando existen proyectos como que trabajar desde la precariedad. Entonces para mí ellos como que significan como esa flecha dentro de la autogestión y como generación como de comunidad, así sea un nicho en su momento muy pequeño, que de una manera muy organizada realmente puede trascender a otras cosas. Entonces yo siempre como que valoro mucho el trabajo de autogestión, pero si hay una autogestión organizada, realmente representa pues algo que podemos ver tangible en los años después. Y eso para mí es como lo más valioso. Obviamente en términos sónicos es muy claro, y para mí también creo que es un statement importante de unas personas que otras nos sentimos identificados con ellos y como que los acompañamos en el camino. Yo sí me voy muy a lo sónico. Siento que sentaron como las bases para que otros artistas también se atrevieran a explorar, a no quedarse como en lo... Sí, o sea, es como que el arte debería hacer eso también, como llevar a la gente a lugares diferentes, a espacios diferentes, en todos los sentidos. Entonces creo que Insurgentes es uno de los grandes legados, me imagino que debe ser ese. Me gustaría que sea ese, la exploración, siempre, en el arte. yo creo que era algo que ya veníamos hablando con tiempo. Ya veníamos con algo que estaba caminando, que era un álbum, el de Seth, y veníamos como terminando de masticar esto, si era algo que iba a salir o no, y empezamos a decir, bueno, definitivamente no estamos con el tiempo, y démosle pues, el lugar que merece y el lugar que debe tener Insurgentes, y como debe ser, enfocado en una cosa principal que es la música, ¿cierto? Sea por medio de la fiesta, o también sea como con un release que ahí, o sea, siempre tuvimos muy claro nuestro lado sónico, siempre confiamos en este proyecto y le entregamos nuestro corazón en el proceso, y hasta acá llegamos, ¿cierto?
que pase algo nuevo a futuro, seguramente. Y seguramente puede que Tartatrax tenga un hijo y sea una reencarnación, quién sabe, ¿cierto? O sea, como no simplemente como dejar a un lado, sino como sepultar pero sembrar. Sí, yo siento que había que honrar la historia de Insurgentes, lo que significó por un lado para nosotros, para nuestros amigues y también para la repercusión que tuvo en ciertas personas. No era justo dejarlo en un limbo y como decía Dani, se nos atravesó también este álbum de Sef definitivo que sentimos que también muy cercano como al sello porque ese es el que ha masterizado la mayoría del catálogo de Tratatrax, por ejemplo. ¿Qué pasa en el futuro? No sé, pero por lo pronto es ese, sí, o sea, como lo he llamado, como lo hemos llamado como velorio, entierro, sepultura, un velorio fiesta, sí, especial. Vamos a ver cómo se pone. Estuvo larga el formato de esto que va a ser como serie de Netflix. Una serie.